El camino, de Miguel Delibes. Si es la primera vez que entras a la lectura y la quieres seguir desde el principio, podrás encontrar un enlace a la primera lectura del libro abajo en la descripción del vídeo. Y bueno, pues después de ese último capítulo que hemos tenido tan triste, pues ya hoy también nos toca otro capítulo triste, bueno, dos, porque ya terminamos con la lectura, y es que aunque son 2 capítulos solo son 5 páginas, así que lo haremos en un solo vídeo. Preparad los pañuelos para despedirnos. Vamos a ello. Capítulo 20. Es expresivo y cambiante el lenguaje de las campanas. Su vibración es capaz de acentos hondos y graves, y livianos y agudos y sombríos. Nunca las campanas dicen lo mismo, y nunca lo que dicen lo dicen de la misma manera. Daniel, el mochuelo, acostumbraba a dar forma a su corazón por el tañido de las campanas. Sabía que el repique del día de la patrona sonaba a cohetes y a júbilo y a estupor desproporcionado y reflexivo. El corazón se le redondeaba, entonces, a impulsos de un sentimiento de alegría completo y armónico. Al concluir los bombardeos, durante la guerra, las campanas también repicaban alegres, mas con un deje de reserva, precavido y reticente. Había que tener cuidado. Otras veces, los tañidos eran sordos, opacos, oscuros y huecos como el día que enterraron a Germán, el Tiñoso, por ejemplo. Todo el valle, entonces, se llenaba hasta impregnarse de los tañidos sordos, opacos, oscuros y huecos de las campanas parroquiales, y el frío de sus vibraciones pasaba a los estratos de la tierra y a las raíces de las plantas, y a la médula de los huesos de los hombres y al corazón de los niños. Y el corazón de Daniel, el mochuelo, se tornaba mollar y maleable, blando como el plomo derretido, bajo el solemne tañir de las campanas. Estaba lloviznando y tras don José, revestido de sobrepelliz y estola, caminaban los 4 hijos mayores del zapatero, el féretro en hombros, con Germán, el Tiñoso y el tordo dentro. A continuación marchaba el zapatero con el resto de sus familiares, y detrás, casi todos los hombres y las mujeres y los niños del pueblo con rostros compungidos, notando en sus vísceras las resonancias de las campanas, vibrando en una modulación lenta y cadenciosa. Daniel, el mochuelo, sentía aquel día las campanas de una manera especial. Se le antojaba que él era como uno de los insectos que coleccionaba en una caja el cura de la Cullera. Se diría que, lo mismo que aquellos animalitos, cada campanada era como una aguja afiladísima que le atravesaba una zona vital de su ser. Pensaba en Germán, el Tiñoso, y pensaba en él mismo, en los nuevos rumbos que a su vida imprimían las circunstancias. Le dolía que los hechos pasasen con esa facilidad a ser recuerdos, notar la sensación de que nada de lo pasado podría reproducirse. ¿Era aquella una sensación angustiosa de dependencia y sujeción? Le ponía nervioso la imposibilidad de dar marcha atrás en el reloj del tiempo y resignarse a saber que nadie volvería a hablarle, con la precisión y el conocimiento con que el Tiñoso lo hacía, de los rendajos y las perdices, y los martines pescadores y las pollas de agua. Había de avenirse a no volver a oír jamás la voz de Germán, el Tiñoso, a admitir, como un suceso vulgar y cotidiano, que los huesos del Tiñoso se transformasen en cenizas junto a los huesos de un tordo, que los gusanos agujereasen ambos cuerpos simultáneamente, sin predilecciones ni postergaciones,
Se confortó un poco tanteando en su bolsillo un cuproníquel con el agujerito en medio. Cuando concluyese el entierro, iría a la tienda de Antonio, el buche, a comprarse un adoquín. Claro que a lo mejor no estaba bien visto que se endulzase así después de enterrar a un buen amigo. Habría de esperar al día siguiente. Descendían ya la Varga por su lado norte, hacia el pequeño camposanto del lugar. Bajo la iglesia, los tañidos de las campanas adquirían una penetración muy viva y dolorosa. Doblaron el recodo de la parroquia y entraron en el minúsculo cementerio. La puerta de hierro chirrió soñolienta y enojada. Apenas cabían todos en el pequeño recinto. A Daniel, el mochuelo, se le aceleró el corazón al ver la pequeña fosa abierta a sus pies. En la frontera este del camposanto, lindando con la tapia, se erguían adustos y fantasmales dos afilados cipreses. Por lo demás, el cementerio del pueblo era tibio y recolecto y acogedor. No había mármoles, ni estatuas, ni panteones, ni nichos, ni tumbas revestidas de piedra. Los muertos eran tierra y volvían a la tierra. Se confundían con ella en un impulso directo, casi vicioso, de ayuntamiento. En derredor de las múltiples cruces crecían y se desarrollaban los helechos, las ortigas, los acebos, la hierbabuena y todo género de hierbas silvestres. Era un consuelo, al fin, descansar allí, envuelto día y noche en los aromas penetrantes del campo. El cielo estaba pesado y sombrío. Seguía lloviznando. Y el grupo, bajo los paraguas, eran una estampa enlutada de estremecedor y angustioso simbolismo. Daniel, el mochuelo, sintió frío cuando don José, el cura, que era un gran santo, comenzó a rezar responsos sobre el féretro depositado a los pies de la fosa recién cavada. Había en torno un silencio abierto sobre 100 sollozos reprimidos, sobre 1000 lágrimas truncadas. Y fue entonces cuando Daniel, el mochuelo, se volvió, al notar sobre el calor de su mano el calor de una mano amiga. Era la Uca Uca. Tenía la niña un grave gesto adosado a sus facciones pueriles, un ademán desolado de impotencia y resignación. Pensó el mochuelo que le hubiera gustado estar allí solo con el féretro y la Uca Uca, y poder llorar a raudales sobre las trenzas doradas de la chiquilla, sintiendo en su mano el calor de otra mano amiga. Ahora, al ver el féretro a sus pies, lamentó haber discutido con el tiñoso sobre el ruido que las perdices hacían al volar, sobre las condiciones canoras de los rendajos o sobre el sabor de las cicatrices. Él se hallaba indefenso, ahora, y Daniel, el mochuelo, desde el fondo de su alma, le daba incondicionalmente la razón. Vibraba con unos acentos lúgubres la voz de don José, esta tarde, bajo la lluvia, mientras rezaba los responsos. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, Pater noster qui es in caelis. A partir de aquí, la voz del párroco se hacía un rumor ininteligible. Daniel, el mochuelo, experimentó unas ganas enormes de llorar al contemplar la actitud entregada del zapatero. Viéndole en ese instante, no se dudaba de que jamás Andrés, el hombre que de perfil no se le ve, volvería a mirar las pantorrillas de las mujeres. De repente,
Era un anciano tambloteante y extenuado, sexualmente indiferente. Cuando don José acabó el tercer responso, Trino, el sacristán, extendió una arpillera al lado del féretro y Andrés arrojó en ella una peseta. La voz de don José se elevó de nuevo. Kyrie eleison, Christi eleison, Kyrie eleison, Pater noster qui es in caelis. Luego fue el peón quien echó unas monedas sobre la arpillera, y don José, el cura, que era un gran santo, rezó otro responso. Después se acercó Paco, el herrero, y depositó 20 céntimos. Y más tarde, Quino, el manco, arrojó otra pequeña cantidad. Y luego Cuco, el factor, y Pascualón, el del molino, y don Ramón, el alcalde, y Antonio, el buche, y Lucas, el mutilado, y las 5 lepóridas, y el ama de don Antonio, el marqués, y Chano, y todos y cada uno de los hombres y las mujeres del pueblo, y la arpillera iba llenándose de monedas livianas, de poco valor, y a cada dádiva, don José, el cura, que era un gran santo, contestaba con un responso, como si diera las gracias. Kyrie eleison, Christie eleison, Kyrie eleison, Pater noster qui es in caelis. Daniel, el mochuelo, se aferraba crispadamente su cuproníquel, con la mano embutida en el bolsillo del pantalón. Sin querer, pensaba en el adoquín de limón que se comería al día siguiente, pero inmediatamente relacionaba el sabor de su presunta golosina con el letargo definitivo del tiñoso, y se decía que no tenía ningún derecho a disfrutar un adoquín de limón mientras su amigo se pudría en un agujero. Extraía ya lentamente el cuproníquel, decidido a depositarlo en la arpillera, cuando una voz interior le contuvo. ¿Cuánto tiempo tardarás en tener otro cuproníquel, mochuelo? Le soltó compelido por un sórdido instinto de avaricia. De improviso rememoró la conversación con el tiñoso sobre el ruido que hacían las perdices al volar, y su pena se agigantó de nuevo. Ya Trino se inclinaba sobre la arpillera y la agarraba por las 4 puntas para recogerla, cuando Daniel, el mochuelo, se desembarazó de la mano de la uca uca y se adelantó hasta el féretro. —¡Espere! —dijo. Todos los ojos le miraban. Notó Daniel, el mochuelo, en sí, las miradas de los demás, con la misma sensación física que percibía las gotas de la lluvia. Pero no le importó. Casi sintió un orgullo tan grande como la tarde que trepó a lo alto de la cucaña, al sacar de su bolsillo la moneda reluciente, con el agujerito en medio, y arrojarla sobre la arpillera. Siguió el itinerario de la moneda con los ojos, la vio rodar un trecho y, luego, amontonarse con las demás, produciendo, al juntarse, un alegre tintineo, con la voz apagada de don José, el cura, que era un gran santo. Le llegó la sonrisa presentida del tiñoso, desde lo hondo de su caja blanca y barnizada. Kyrie eleison, Christie eleison, Kyrie eleison, Pater noster qui es in caelis. Al concluir don José, bajaron la caja a la tumba y echaron mucha tierra encima. Después, la gente fue saliendo lentamente del camposanto. Anochecía y la lluvia se intensificaba.
Se oía el arrastrar de los zuecos de la gente que regresaba al pueblo. Cuando el mochuelo se vio solo, se aproximó a la tumba y luego de persignarse dijo: «Tiñoso, tenías razón. Las perdices al volar hacen prr y no brr». Ya se alejaba cuando una nueva idea le impulsó a regresar sobre sus pasos. Volvió a persignarse y dijo: «Y perdona lo del tordo». La Uca Uca le esperaba a la puerta del cementerio. Le cogió de la mano sin decirle una palabra. Daniel, el mochuelo, notó que le ganaba de nuevo un amplio e inmoderado deseo de sollozar. Se contuvo, empero, porque 10 pasos delante avanzaba el moñigo, y de cuando en cuando volvía la cabeza para indagar si él lloraba. Capítulo 21. En torno a Daniel, el mochuelo, se hacía la luz de un modo imperceptible. Se borraban las estrellas del cuadrado del cielo delimitado por el marco de la ventana, y sobre el fondo blanquecino del firmamento la cumbre del Pico Rando comenzaba a verdear. Al mismo tiempo, los mirlos, los ruiseñores, los verderones y los rendajos iniciaban sus melodiosos conciertos matutinos entre la maleza. Las cosas adquirían precisión en derredor, definían paulatinamente sus volúmenes, sus tonalidades y sus contrastes. El valle despertaba al nuevo día con una fruición aromática y vegetal. Los olores se intensificaban, cobraban densidad y consistencia en la atmósfera circundante, reposada y queda. Entonces se dio cuenta Daniel, el mochuelo, de que no había pegado un ojo en toda la noche, de que la pequeña y próxima historia del valle se reconstruía en su mente con un sorprendente lujo de pormenores. Lanzó su mirada a través de la ventana y la posó en la bravía y aguda cresta del Pico Rando. Sintió entonces que la vitalidad del valle le penetraba desordenada e íntegra, y que él entregaba la suya al valle en un vehemente deseo de fusión, de compenetración íntima y total. Se daban uno al otro en un enfervorizado anhelo de mutua protección, y Daniel, el mochuelo, comprendía que dos cosas no deben separarse nunca cuando han logrado hacerse la una al modo y medida de la otra. No obstante, el convencimiento de una inmediata separación le desasosegaba, aliviando la fatiga de sus párpados. Dentro de 2 horas, quizá menos, él diría adiós al valle. Se subiría en un tren y escaparía a la ciudad lejana para empezar a progresar. Y sentía que su marcha hubiera de hacerse ahora, precisamente ahora que el valle se endulzaba con la suave melancolía del otoño y que a Cuco, el factor, acaban de uniformarle con una espléndida gorra roja. Los grandes cambios rara vez resultan oportunos y consecuentes con nuestro particular estado de ánimo. A Daniel, el mochuelo, le dolía esta despedida como nunca sospechara. Él no tenía la culpa de ser un sentimental, ni de que el valle estuviera ligado a él de aquella manera absorbente y dolorosa. No le interesaba el progreso. El progreso, en verdad, no le importaba un ardite. Y, en cambio, le importaban los trenes diminutos en la distancia, y los caseríos blancos, y los prados y los maizales parcelados, y la poza del Inglés, y la gruesa y enloquecida corriente del Chorro, y el corro de bolos, y los tañidos de las campanas parroquiales, y el gato de la guindilla, y el agrio olor de las encellas sucias, y la formación pausada y solemne y plástica de una boñiga,
y el rincón melancólico y salvaje donde su amigo Germán, el tiñoso, dormía el sueño eterno, y el chillido reiterado y monótono de los sapos bajo las piedras en las noches húmedas, y las pecas de la uca, y los movimientos lentos de su madre en los quehaceres domésticos, y la entrega confiada y dócil de los pececillos del río, y tantas otras cosas del valle. Sin embargo, todo había de dejarlo por el progreso. Él no tenía aún autonomía ni capacidad de decisión. El poder de decisión le llega al hombre cuando ya no le hace falta para nada, cuando ni un solo día puede dejar de guiar un carro o picar piedra si no quiere quedarse sin comer. ¿Para qué valía, entonces, la capacidad de decisión de un hombre si puede saberse? La vida era el peor tirano conocido. Cuando la vida le agarra a uno, sobra todo poder de decisión. En cambio, él todavía estaba en condiciones de decidir. Pero como solamente tenía 11 años, era su padre quien decidía por él. ¿Por qué, señor? ¿Por qué el mundo se organizaba tan rematadamente mal? El quesero, a pesar del estado de ánimo de Daniel, el mochuelo, se sentía orgulloso de su decisión y de poder llevar a cabo su decisión, lo que no podían otros. La víspera habían recorrido juntos el pueblo, padre e hijo, para despedirse. El chico se va mañana a la ciudad. Tiene ya 11 años y es hora de que empiece el grado. Y el quesero se quedaba plantado, mirándole a él, como diciendo: ¿qué dice el estudiante? Pero él miraba al suelo entristecido. No había nada que decir. Bastaba con obedecer. Pero en el pueblo todos se mostraban muy cordiales y afectuosos, algunos en exceso, como si les aligerase un no poco el saber que al cabo de unas horas iban a perder de vista a Daniel, el mochuelo, para mucho tiempo. Casi todos le daban palmaditas en el cogote y expresaban, sin rebozo, sus esperanzas y buenos deseos. A ver si vuelves hecho un hombre. Bien, muchacho, tú llegarás a ministro. Entonces daremos tu nombre a una calle del pueblo, o a la plaza, y tú vendrás a descubrir la lápida y luego comeremos todos juntos en el ayuntamiento. Buena borrachera ese día. Y Paco, el herrero, le guiñaba un ojo y su pelo encarnado despedía un vivo centelleo. La guindilla mayor fue una de las que más se alegraron con la noticia de la marcha de Daniel, el mochuelo. Bien te viene que te metan un poco en cintura, hijo, la verdad. Ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua. A ver si en la ciudad te enseñan a respetar a los animales y a no pasear en cueros por las calles del pueblo, y a cantar el pastor adivina como Dios manda. Hizo una pausa y llamó: ¡Quino! Daniel se va a la ciudad y viene a despedirse. Y bajó Quino. Y Daniel, el mochuelo, al ver de cerca el muñón, se le revivían cosas pasadas y experimentaba una angustiosa y sofocante presión en el pecho. Y a Quino, el manco, también le daba tristeza perder aquel amigo, y para disimular su pena se golpeaba la barbilla con el muñón reiteradamente y sonreía sin cesar. Bueno, chico, ¿quién pudiera hacer otro tanto? Nada, lo dicho. En su turbación, Quino, el manco, no advertía que no había dicho nada. ¿Que sea para tu bien? Y después Pancho, el sin Dios, se irritó con el quesero porque mandaba a su hijo a un colegio de frailes. El quesero no le dio pie para desahogarse. Traigo al chico para que te diga adiós a ti y a los tuyos. No vengo a discutir contigo sobre si debe estudiar con un cura o con un seglar. Y Pancho se rió y soltó una palabrota,
y le dijo a Daniel que a ver si estudiaba para médico y venía al pueblo a sustituir a don Ricardo, que ya estaba muy torpe y achacoso. Luego le dijo al quesero, dándole un golpe en el hombro: «Chico, ¿cómo pasa el tiempo?». Y el quesero dijo: «No somos nadie». Y también el peón estuvo muy simpático con ellos y le dijo a su padre que Daniel tenía un gran porvenir en los libros si se decidía a estudiar con ahínco. Añadió que se fijasen en él. También salió de la nada. Él no era nadie y a fuerza de puños y de cerebro había hecho una carrera y había triunfado. Y tan orgullo se sentía de sí mismo que empezó a torcer la boca de una manera espasmódica. Y cuando ya se mordía casi la negra patilla, se despidieron de él y le dejaron a solas con sus muecas, su orgullo íntimo y sus frenéticos aspavientos. Don José, el cura, que era un gran santo, le dio buenos consejos y le deseó los mayores éxitos. A la legua se advertía que don José tenía pena por perderle. Y Daniel, el mochuelo, recordó su sermón del Día de la Virgen. Don José, el cura, dijo entonces que cada cual tenía un camino marcado en la vida y que se podía renegar de ese camino por ambición y sensualidad, y que un mendigo podía ser más rico que un millonario en su palacio, cargado de mármoles y criados. Al recordar esto, Daniel, el mochuelo, pensó que él renegaba de su camino por la ambición de su padre, y contuvo un estremecimiento. Le anegó la tristeza al pensar que a lo mejor, a su vuelta, don José ya no estaría en el confesionario ni podría llamarle gitanón, sino en una hornacina de la parroquia, convertido en un santo de corona y peana. Pero, en ese caso, su cuerpo corrupto se pudriría junto al de Germán, el tiñoso, en el pequeño cementerio de los 2 cipreses rayanos a la iglesia. Y miró a don José con insistencia, agobiado por la sensación de que no volvería a verle hablar, accionar, enfilar sus ojillos pitañosos y agudos. Y, al pasar por la finca del indiano, quiso ponerse triste al pensar en la mica, que iba a casarse uno de aquellos días, en la ciudad. Pero no sintió pesadumbre por no poder volver a la mica, sino por la necesidad de abandonar el valle sin que la mica le viese y le compadeciese y pensase que era desgraciado. El moñigo no había querido despedirse porque Roque bajaría a la estación a la mañana siguiente. Le abrazaría en último extremo y vigilaría si sabía ser hombre hasta el fin. Con frecuencia le había advertido el moñigo: «Al marcharte no debes llorar. Un hombre no debe llorar aunque se le muera su padre entre horribles dolores». Daniel, el mochuelo, recordaba con nostalgia su última noche en el valle. Dio media vuelta en la cama y de nuevo atisbó la cresta del pico Rando iluminada por los primeros rayos del sol. Se le estremecieron las aletillas de la nariz al percibir una varada intensa y a hierba húmeda y ya boñiga. De repente, se sobresaltó. Aún no se sentía movimiento en el valle y, sin embargo, acababa de oír una voz humana. Escuchó. La voz le llegó de nuevo, intencionadamente amortiguada. «¡Mochuelo!». Se arrojó de la cama, exaltado, y se asomó a la carretera. Allí abajo, sobre el asfalto, con una cantarilla vacía en la mano, estaba la Uca Uca. Le brillaban los ojos de una manera extraña. «Mochuelo, ¿sabes? Voy a la cullera por la leche. ¿No te podré decir adiós en la estación?». Daniel, el mochuelo, al escuchar la voz grave y dulce de la niña, notó que algo muy íntimo se le desgarraba dentro del pecho.
La niña hacía pendulear la cacharra de la leche sin cesar de mirarle. Sus trenzas brillaban al sol. «Adiós, Uca Uca», dijo el mochuelo, y su voz tenía unos trémolos inusitados. «Mochuelo, ¿te acordarás de mí?». Daniel apoyó los codos en el alféizar y se sujetó la cabeza con las manos. Le daba mucha vergüenza decir aquello, pero era esta su última oportunidad. «Uca Uca», dijo al fin, «no dejes a la guindilla que te quite las pecas, ¿me oyes? No quiero que te las quite». Y se retiró de la ventana violentamente, porque sabía que iba a llorar y no quería que la Uca Uca le viese. Y cuando empezó a vestirse le invadió una sensación muy vívida y clara de que tomaba un camino distinto del que el Señor le había marcado. Y lloró, al fin. Y aquí pues nos despedimos ya de este entrañable pueblo y de sus gentes. Qué buen escritor que fue Miguel Delibes, ¿verdad? Cómo sabe transportarnos a ese pueblo y hacernos sentir parte de él, de sus mismos vecinos. Y bueno, desde aquí mi pequeño homenaje, que creo que su obra debería ser más reconocida. Y además, bueno, también leyendo el libro te vas fijando un poco en cómo ha cambiado tantísimo el tiempo, ¿no? Con tanto entretenimiento que hay ahora. Y no sé, eso creo que os pasaría también a vosotros, ¿no? Ya la gente no se aburre, antes nos aburríamos, ¿no? Esas tardes ahí aburridas sin saber qué hacer. Y creo que eso es malo, porque no te invita a pensar, no te paras a pensar nunca, siempre estás entretenido viendo algo y ya no te pones a pensar, estás aburrido y te pones a pensar en cosas, y eso creo que se ha perdido y no es bueno. Decidme vosotros qué opináis y qué otras conclusiones o otros razonamientos os ha hecho llevar el libro, que espero que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por vuestra compañía, un fuerte abrazo y hasta la siguiente lectura. Hasta luego.